Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar algunos métodos operativos muy interesantes para resolver algunos problemas específicos. Para esto vamos a recordar, en primer lugar, algunos conocimientos sobre técnicas operativas. Por ejemplo, tenemos ahí un ejercicio de operaciones combinadas, donde debemos desarrollar en primer lugar lo que está dentro de la paréntesis. Y de todo lo que está dentro de la paréntesis, empezaríamos con la raíz. También podríamos ir avanzando a desarrollar esta potencia. Entonces nos quedaría el resultado así. Raíz de 9 es igual a 3 y 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora continuaríamos con este producto 3 por 4. Recuerden que tenemos que terminar primero esta paréntesis. Pero también podríamos ir desarrollando esta división, 18 entre 9. Entonces nos quedaría el resultado así. 3 por 4 es 12, va quedando 12 menos 1 dentro de la paréntesis, y menos 18 entre 9 es menos 2. Seguimos desarrollando. Nos queda 11 en la paréntesis, que ahora se va a multiplicar por 3. Nos quedaría 7 más 33 menos 2, que equivale a 38. Sencillo. Veamos este otro ejercicio. Aquí tenemos 4 números que se están multiplicando en el numerador y otros 3 que se multiplican en el denominador. Lo más conveniente en este tipo de ejercicios es simplificar para no trabajar con cantidades altas. Empezamos simplificando. Octava, octava. Nos quedaría octava de 32, 4 y de 8, 1. Ahí podremos sacar quinta y quinta, porque ambas terminan en 5. Quinta de 25 es 5 y quinta de 15 es 3. Seguimos simplificando. Tercia de 3 y tercia de 12. Nos quedaría 1 y 4. Y ahí tenemos todavía para sacar cuarta de 4 y cuarta de 64, que nos quedaría 1 y 16. Y esos dos 16 los simplificamos y nos quedaría 1 y 1. En conclusión, en el numerador quedó 1 por 1 por 5 por 4, que equivale a 20, y en el denominador 1 por 1 por 1, que equivale a 1. Y 20 entre 1 es igual a 20. Ahora sí podemos empezar. El primer método que vamos a estudiar es el método del cangrejo. Ahí tenemos un problemita que nos va a permitir aplicar el método del cangrejo. Víctor escribe cada día la mitad de las hojas en blanco más 25 hojas. Si al cabo de 3 días gastó todas las hojas, ¿cuántas hojas tenía el cuaderno de Víctor? Veamos la solución. En primer lugar, vamos a suponer que tenía X hojas. Por lo tanto, vamos a simbolizar como un primer valor que va a estar en este círculo, que es la cantidad de hojas que tenía. Estamos asumiendo que es X.
dice que cada día escribe la mitad de las hojas en blanco más 25. Es decir, en el primer día, las hojas van a quedar reducidas a la mitad. Es decir, la cantidad de hojas que había se va a dividir entre 2. Y también luego se va a disminuir en 25, porque dice más 25 hojas en el primer día. La mitad de las hojas más 25 hojas. En el segundo día va a ocurrir lo mismo. La cantidad de hojas se va a dividir entre 2. Y luego se va a restar 25 hojas más. Y en el tercer día vuelve a ocurrir lo mismo, porque dice el problema, si al cabo de 3 días gastó todas las hojas, entonces en el tercer día vuelve a reducirse las hojas a la mitad y vuelve a restarse 25 hojas más. Pero como dice que gastó todas las hojas, entonces en el último círculo correspondería el valor de 0 hojas. Y ahora vamos a regresar aplicando las operaciones inversas. Observa. Si aquí se restó menos 25, aquí sumamos 25 y nos queda 25. Aquí se dividió entre 2, entonces ahora multiplicamos por 2 y nos sale 50. Aquí se restó 25, por lo tanto ahora sumamos 25 y nos queda 75. En este punto se dividió entre 2. Por lo tanto ahora multiplicamos por 2 y nos queda 150. Luego, en este punto se restó menos 25, por lo tanto sumamos más 25. Y finalmente se había empezado dividiendo entre 2, por lo tanto multiplicamos por 2 y nos queda 350. Por lo tanto, habían en un inicio 350 hojas. Maravilloso. Continuamos con el método del rombo. Observe el esquema. Es un rombo en cuyos vértices se van a colocar los datos. En el vértice izquierdo, el número de elementos. En el vértice superior, el valor unitario mayor, y en el vértice inferior, valor unitario menor. Y en el vértice de la derecha, la recaudación total. Veamos el problema. Se compra 11 kilogramos de arroz de 2 calidades. El superior a 3 soles el kilo y el extra a 2 soles el kilo. Si en total se pagó 29 soles, ¿cuánto se pagó solo por el arroz extra? Veamos la solución. Dibujamos el esquema y ahora colocamos los datos. En la izquierda, vértice de la izquierda, va el número de elementos, es decir, los 11 kilogramos de arroz. Sabemos que algunos kilogramos son del arroz superior y otros kilogramos del arroz extra, pero en total hay 11 kilogramos, es decir, 11 elementos. En el vértice superior va el valor unitario mayor. En este caso sería 3, porque es el precio unitario por kilo del arroz superior. Y en el vértice inferior iría entonces 2, que es el precio unitario por kilo del arroz extra. Y en el vértice de la derecha iría la recaudación total, que en este caso sería 29, lo que se pagó en total. Y ahora realizamos las operaciones como indica el esquema. El resultado o la incógnita lo obtendríamos 11 por 3 menos 29 en el numerador.
y en el denominador 3 menos 2. Desarrollamos estas operaciones y resulta 4, que serían 4 kilogramos de arroz extra. ¿De acuerdo? En este vértice inferior, la flecha donde señala la flecha está señalando la incógnita. Como aquí va el valor unitario del arroz extra, 2, entonces el resultado corresponderá al arroz extra. Por lo tanto, son 4 kilogramos de arroz extra. Pero la pregunta es cuánto se pagó solo por el arroz extra. Por cada kilogramo del arroz extra se pagó 2 soles. Por lo tanto, la respuesta sería 8 soles. Facilísimo. Veamos ahora otro método, el método del rectángulo. En el método del rectángulo se aplica un esquema como el que estás observando. Un rectángulo en cuyos vértices se colocan los datos. Observa, en este vértice, la cantidad con que sobra, y en este otro vértice de la derecha, en la parte superior, el sobrante o la ganancia. En los vértices inferiores, en el vértice inferior de la izquierda, la cantidad con que falta, y en el vértice inferior de la derecha, el faltante o la pérdida. Observa con el ejemplo cómo se aplican estos datos. En este vértice, la cantidad con que sobra, en este otro el sobrante. Y acá dice el problema, pero si les pagara 5.500 me sobrarían 56.000, ¿no? Entonces, si le paga 5.500 le sobrarían 56.000. ¿Te das cuenta? Con esta cantidad que está pagando, le va a sobrar 56.000. Pero también dice el problema, si pago 7.000 a cada uno de mis empleados, me faltarían 4.000. Entonces, esta cantidad es la cantidad con que falta, 7.000. Y el faltante o la pérdida son los 4.000 que iría en este vértice. ¿Te das cuenta? La pregunta es cuántos empleados tengo. El resultado lo vamos a obtener haciendo las operaciones que indica el esquema. Estas dos cantidades hay que restar el mayor menos el menor. Por eso es que no lleva flecha. El mayor menos el menor. Aquí está el signo de la operación. Y estas dos cantidades se va a sumar. Se va a sumar. Y luego los dos resultados se van a dividir. Se van a dividir. Por lo tanto, tenemos así. 56.000 más 4.000, que va en el numerador, y 7.000 menos 5.500, que va en el denominador, y ambos resultados los dividimos. ¿Te das cuenta? El resultado de aquí, esta suma, entre el resultado de la diferencia. Resolviendo, obtenemos 40. Eso significa que hay 40 empleados. La pregunta precisamente es eso, ¿cuántos empleados tengo? Entonces, el resultado final sería 40 empleados. Veamos un método más, el método de la regla conjunta. El problema dice, en una investigación científica se ha demostrado que 8 chivos comen tanto como 2 toros, 20 gatos comen tanto como 3 toros y 6 chivos tanto como 2 tigres. ¿Cuántos gatos hacen falta entonces para observar la misma cantidad de alimento de una docena de tigres? Veamos el problema. Escribamos la relación de los datos. 8 chivos comen tanto como 2 toros. Esta es la equivalencia. 8 chivos
equivalen lo que comen al de 2 toros. Seguimos. La otra equivalencia es 20 gatos comen tanto como 3 toros. 20 gatos comen tanto como 3 toros. El secreto aquí es el siguiente. Dos unidades iguales no lo podemos colocar en la misma columna. Por eso no colocamos en el orden como indica el problema. 20 gatos comen tanto como 3 toros. No colocamos el 20 acá y el 3 acá, porque quedarían toros y este también toros. Hay que evitar que la misma unidad esté en la misma columna. Por lo tanto, le cambiamos de posición los toros en la primera columna y los gatos en la segunda columna. Seguimos. Dice además, 6 chivos tanto como 2 tigres. Entonces, los 6 chivos va en la segunda columna, porque acá tenemos chivos en la primera columna. Y los tigres irían en la primera columna. Viene ahora la pregunta. ¿Cuántos gatos hacen falta entonces para observar la misma cantidad de alimentos de una docena de tigres? O sea, ¿cuántos gatos equivalen lo que comen a una docena de tigres, a 12 tigres? Por lo tanto, 12 tigres irían en la segunda columna y la incógnita, que sería los X gatos, iría en la primera columna. Ahora, la operación es sencilla. Observa. La incógnita X va a ser igual al producto de toda la columna donde no está la incógnita, observa 2 por 20 por 6 por 12, sobre el producto de los datos de la columna donde está la incógnita, 8 por 3 por 2. Ahí está. Resolvemos, ya saben, simplificando, ¿verdad? Entonces acá sacamos mitad, mitad, 1, 1, tercia, tercia, 1, 2, cuarta, cuarta, 2, 3, mitad, mitad, 1, 1, y nos quedaría 60. Claro, 20 por 3, 60. Ahora, la respuesta sería entonces 60 gatos. Comen tanto como 12 tigres. Pues lo siento mucho, la clase se acabó. Muchas gracias, estimado alumno, por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.